Muchas gracias, Rosario. Bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión del seminario permanente del Grupo de Investigación en Contemporaneidad y Filosofía Antigua AION. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 26 de noviembre a nuestra última sesión de un gran año que ha tenido nuestro grupo de investigación. Y el día de hoy les tenemos a un expositor que nos acompaña desde la muy cercana Guadalajara. El día de hoy tenemos a nuestro buen amigo Irving Yosafat Montes. La verdad es que es un encuentro muy bonito el que hemos tenido con Irving. Ayón y el grupo de Irving nos conocimos porque, bueno, pues básicamente fue más que una visita académica, un encuentro entre amigos, básicamente. Y les puedo decir que pues Dragma y Ayón se conocieron hace muy poquitos meses, pero en general ha sido un vínculo muy fructífero y hemos tenido un pues muy bonito desarrollo. Irving pertenece no nada más a este grupo de lectura Dragma, sino que es parte fundante y muy esforzada de la revista Dragma, de la cual nos platicará un poco más adelante. Y yo nada más les platico en torno a lo que es el grupo de investigación AION. Como ustedes ya saben, este grupo surgió pues precisamente de un debate que teníamos distintas personas en el Departamento de Filosofía de la Ibero y que quisimos no nada más quedarnos en estas charlas de sobremesa, sino más bien llevarlo pues a un área un poco más visible, a un lugar de encuentro en el que fuera más factible conocer a más personas y poder poner en la palestra filosófica pues estos diálogos y estos debates en torno a la filosofía antigua y en torno a todo lo que pasaba en la época clásica y cómo esto tenía pues algún tipo de repercusión en la contemporaneidad y de la misma manera cómo la contemporaneidad podía tener respuestas, perdón, a partir de determinadas preguntas que se le hacían a la antigüedad y que de alguna manera nos podían dar pistas para poder tener una vida distinta. Con todo esto en mente, el grupo de investigación AION se fundó en enero de 2017 y pues a la fecha ya tenemos muchísimas sesiones, la verdad es que no me he puesto a contarlas, pero han sido muchísimas y tenemos a mucha gente que se ha interesado y pues que está en este hervidero que ha terminado por ser el grupo de investigación y de alguna manera esto ha hecho que sigamos avanzando y que seamos un grupo cada vez más consolidado. Les puedo platicar que tenemos aparte de este seminario permanente, tenemos ya varios coloquios detrás de nosotros y estamos a punto de sacar nuestro primer libro colectivo en donde pues varios de nosotros, varias de nosotras, hemos ido trabajando hacia una nueva formulación de la antigüedad y pues este nuevo encuentro con lo antiguo, que de alguna manera resulta ser mucho más fructífero de lo que jamás nos habíamos puesto a pensar. En ese sentido es que nos encontramos pues por ahí con Irving Yosafat Montes y déjenme darle la bienvenida y déjenme decirles un poquito en torno a Irving, porque la verdad es que es muy modesto Irving, pero yo les voy a platicar algunos elementos que seguramente él pues le va a dar un poco de pena admitir. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Él se graduó con la tesis Revisión hermenéutica del Tratado del Contrato Social de Rousseau y con esta tesis recibió mención honorífica. Se especializó en las ramas de filosofía estética y filosofía política del ITESO y también por la Universidad de Salamanca. Es profesor de filosofía en el Instituto Superior Intercultural AYUC y está trabajando en diversos proyectos de difusión cultural como El Bigote de Nietzsche y la revista Autarquía. Y bueno, pues con todo esto en mente y tratando justo de entrar en esta antigüedad y traerla hacia nosotros, actualmente es director de la revista de estudios clásicos Dragma y es maestrando de la Universidad Complutense de Madrid y en estudios avanzados en filosofía. No voy a decir más, aparte de que Irving es una de las personas más disciplinadas
y más constantes que conozco, y prueba de ello son estos volúmenes que aparecen en la revista y que, pues, que muestran este interés y este entusiasmo por revivir algo de la antigüedad, que es justamente lo que va a hacer el día de hoy con esta ponencia que nos va a presentar en torno a, pues, la epopeya mexicana. Un tema muy interesante y del cual pues estamos todos ansiosos por escuchar, Irving. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Le doy la palabra a Irving. Irving, adelante. Muchas gracias a ti, Paula, al grupo Ayón en general. Gracias por la cercanía que han tenido con el grupo de Dragma. Gracias por la amistad que de alguna manera se va gestando también, supongo, entre ambos grupos. Y gracias también por asumir el costo de invitarme, porque siempre es un riesgo, ¿no? Siempre que alguien invita a alguien, presupone que hay algo relevante que decir. Y entonces yo no estoy tan seguro, pero bueno, finalmente creo que ambos cargamos con el costo en todo caso. Gracias a todos los que están aquí, que bueno, la mayoría ya vi, son mis amigos. Muchos de ellos participantes también del grupo de Dragma, y bueno, entre ellos filósofos, historiadores, cientistas sociales, científicos sociales, y que bueno, un poco lo que voy a tocar, o un mucho lo que voy a tocar en esta ponencia, eh, abarca todos los ámbitos posibles de las humanidades, ¿no? Abarca la historia, abarca la filosofía, y bueno, ante ustedes, que ustedes son auténticos historiadores y etcétera, pues me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero muchas veces disfruto meterme en camisa de 11 varas. Así que este texto, para empezar, no quiero explicar de qué va, es decir, se titula La epopeya mexicana y es un poco misterioso. Bastará, creo, con decir que es un texto que pretende vincular el mundo grecolatino con México, ya veremos de qué forma, y tengo la esperanza de que el texto se baste a sí mismo, tengo la esperanza de que el texto se explique por sí mismo, y si no llegase a explicarse por sí mismo, pues tenemos un momento al final de diálogo en el que justo lo que se pretende no es cerrar la cuestión, sino abrirla, ¿no? Creo que un texto o una ponencia o cualquier cosa que se diga vale la pena no cuando cierra la cuestión y la mata, sino cuando la abre justamente. Así que con esa esperanza lanzo mis ideas a ver si alguna vuela, ¿no? Muchas gracias otra vez. Bueno, primero que nada, esta ponencia va dedicada a dos personas que quiero mucho y que me han formado, han participado de mi formación, no solamente como filósofo, sino también y principalmente como persona. La primera es Alfonso Alfaro Barreto, a quienes muchos de aquí seguramente conocen, y la segunda es a Carlos Sánchez Romeros, ambos mis maestros. Esta conferencia, tengo que hacer una nota a pie de página antes de comenzar. Algunas partes las expuse en el coloquio que tuvimos en Dragma, entonces para quien haya estado en ese coloquio le sonará familiar una parte del texto. Sin embargo, evidentemente ahora que Paula me da más tiempo para exponer, aquella vez solamente tuve 10 minutos, entonces ahora sí puedo decir muchas cosas de las que en ese momento quise decir y no pude, ¿no? Bien. México es el relato que se cuenta de sí mismo. Los mexicanos somos hijos de un ensueño vasconcelista que vaticina un futuro glorioso para nosotros, la llamada raza cósmica. Una raza cuyo sino es el continuo mestizaje prolongado hasta la entelequia, hasta una paz perpetua nacida en este crisol barroco llamado México. En este país, escribía a Carlos Fuentes, cuya geografía, desde la península de Baja California hasta la península de Yucatán, se asemeja al cuerno de la abundancia. Para decir raza cósmica, es permisible utilizar otro término, uno que moldea y que resignifica Octavio Paz: hijos de la chingada. Solo en México, una expresión refinada y políticamente correcta como la de raza cósmica puede ser sinónimo de hijos de la chingada. Ambas expresiones se encubren mutuamente, se contienen cual muñeca rusa. Una
es eufemismo de la otra y cada cual guarda su propia verdad. Decir que somos la raza cósmica es decir que tenemos, como mexicanos, una misión en el devenir de la historia. La frase es en sí misma aspiracional. Decir que somos unos hijos de la chingada es decir que nuestra génesis llevamos ya un lastre, el lastre de la culpa y de la vergüenza. La chingada es la madre violada, Mesoamérica. De ella heredamos la vergüenza de quien adivina su violación y se entrega a ella. El que chinga, el que viola, es el padre, padre blanco y barbado, el español. De él la culpa de ser el huésped traidor que cual París traiciona el pacto de hospitalidad que le brinda Moctezuma y termina raptando, como antaño los mismos hombres blancos habían raptado Europa, a otra doncella, una muchacha morena, impoluta, de ojos hartos negros como la noche de Tenochtitlan, llamada América. Producto de la violación, nosotros, los chingados, los mestizos, los mexicanos. De pie en la proa, erectos los mástiles como falos que ya adivinan la húmeda tierra fértil de islas aún sin nombres, desplegadas las velas que se ofrecen blancas y tersas a los raudos vientos del Atlántico, va, viene, parte o regresa Ulises. Pero no es el mismo Ulises que partió de Troya hacia Ítaca, ni es Penélope la mujer que lo espera. Este Ulises es otro y es el mismo. Para términos históricos es indudablemente otro. Para términos míticos es indudablemente el mismo. Los historiadores no se atreven a admitir que el que navega de pie en la proa es Ulises. Ellos prefieren llamarle Cristóbal Colón, porque su ciencia no sabe de igualdad, sino de diferencias. Su ciencia no alcanza a vislumbrar eso que el mito griego sí, que el tiempo es un infinito devenir cíclico de lo mismo. Tampoco dirán que es Penélope la que espera a este Ulises, llamado por ellos Cristóbal Colón, al otro lado del canoso y anchuroso mar. Es más, dirán que no lo espera mujer alguna, pero mienten porque es verdad que al otro lado lo espera Penélope, pero esta Penélope tiene el rostro de América y su tejido, que hilvana de noche y desilvana de día, son las constelaciones que aztecas y mayas, pretendientes suyos, han aprendido a contemplar desde la penumbra. América ya lo sabe. Sabe que su destino es el rapto y se lo dice a Moctezuma a través de nigromantes, a través del hervor del lago de Texcoco, a través de pájaros con un espejo en la cabeza, a través del mar inquieto que parece querer sacudirse del lomo las tres carabelas que en lontananza se acercan. Colón, el Ulises genovés, enviado por la corona española, todavía no sabe que su viaje de ida es un viaje de regreso. Colón ha partido de la Finisterre, el fin de la tierra, España, para llegar a la Finisterre, al otro confín terráqueo. Desde entonces, la bandera española llevará grabada esta hazaña como hazaña fundacional de su patria en su blasón, plus ultra. España, la Finisterre, se encuentra más allá del inabarcable océano con la Finisterre, con México, con un espejo de sí misma, en el que reconocerá su semejanza, pero verá con celos su insalvable diferencia, celos insoportables, porque llegará el día en que España haga de esa tierra antípoda, a fuerza de espadas y de cruces, una imagen de sí misma, una extensión de su monacal soledad, un eco de su propia lengua. Hará de esa tierra la nueva España. Y si ya España era esa tierra lejana, a la que fácilmente se entra, pero de la que difícilmente se sale, muchos siglos después, la Nueva España, más tarde también llamada México, será también, para los migrantes sudamericanos, esa tierra fatal, inconmensurable como el desierto de Sonora, en la que muchos entran, pero pocos salen. El resto de la historia es la historia ya sabida, siempre contada. Colón llega a América, la descubre como un novio descubre el velo de su futura esposa. O'Gorman dice que la inventa, y tiene razón, porque América no tiene nombre todavía, y su rostro es otro, y su lengua es otra, y su mirada es otra. La mirada que conocemos de América es una mirada melancólica, de amanecer lento, aletargado. La mirada que entonces tenía aquella doncella antes de la llegada de Colón
nos es incognoscible, siquiera imaginable. Colón inventa América y nunca lo sabrá. Le moldea el rostro, le dibuja la mirada y se muere con la inocencia de quien no es consciente de sus hazañas ni de sus pecados. 14 años después de las nupcias con América, Colón duerme eternamente el sueño de los justos. Y América no. América no puede dormir, padece de insomnio. Recuerda incesantemente el día de su casamiento obligado, injusticia irremediable, y cuando a veces le da por soñar, hombres rubios se le aparecen en sueños y se encargan de recordarle el día de su violación. Después de Colón está otro hombre. Pero este hombre no es reminiscencia de Ulises, lo es de París. Hernán Cortés raptará a América como París alguna vez raptó a Helena, pero a diferencia de París y por esas ironías de la historia de la vida, Cortés no estará presente en la noche del rapto. El día exacto en que América será raptada por Occidente es el día de la matanza del Templo Mayor, y son los hombres de Cortés quienes perpetúan el eterno crimen. Sobre todo es Pedro de Alvarado, quien lanza la piedra y a quien la historia ya no le permitirá jamás esconder la mano. Es justo aquí donde comienza la toma de Tenochtitlan. Es este el preludio de la conquista, el rapto de América, la violación, el nacimiento cruento y traumático del hombre mexicano. Homero canta la guerra de Troya, que se desata en el rapto de Helena, y su historia es incuestionable y diáfana, como diáfana es Grecia. En México son dos los relatos de la matanza del Templo Mayor, dos versiones que se oponen, se confunden y se contradicen, como contradictorio y confuso es México. La primera de las versiones es la versión de los indígenas informantes de Sahagún. La segunda es la de los españoles. Escrita por Bernal Díaz del Castillo, en la de Bernal Díaz del Castillo, los españoles atacan a traición a los mexicas en la celebración a Huitzilopochtli. En la otra, son los indígenas los que atacan primero a sus huéspedes. Retomando la frase del expresidente que más vidas le ha costado a este país, haiga sido como haiga sido, la matanza perpetuada queda escrita en el acta de nacimiento de México, y desde entonces las matanzas serán el pan de cada día en esta tierra de los chingados. Dicen los intelectuales de la posrevolución, apologistas del mestizaje, que nuestra estirpe está condenada a la dualidad. Somos, defienden ellos, mitad indígenas, mitad españoles. Pero hay algo de falso en esta noción, un engaño que pasa desapercibido, y es que de nuestro indigenismo sabemos muy poco, casi nada. Códices, informantes, testimonios, textos, glifos, todos ajenos, inaccesibles, indescifrables, intervenidos por manos clericales, lapidadas por la moral cristiana e irremediablemente ocultos a nuestros ojos occidentales. Nada ya de la mirada de América antes de ser América, nada de las noches sacrificiales, ni de los sueños, ni de la palabra corriente baladí, de unos hombres que tienen ahora el rostro del barro, el rostro del jade, el rostro enterregado del sepulcro, el rostro de todos los rostros. No, nada de nada, solo un verso de Neruda. Piedra en la piedra, el hombre, ¿dónde estuvo? Aire en el aire, el hombre, ¿dónde estuvo? Tiempo en el tiempo, el hombre, ¿dónde estuvo? Estuvo. Sabemos eso y nada más. El mundo indígena de nuestros tiempos fue el primero en develar el engaño. Nosotros no somos eso, ni los indígenas de antaño, ni los mestizos de ahora. En el fondo, esto es el levantamiento zapatista del 94, la caída de un relato, de un ensueño vasconcelista, de un país. El error, quizá, no estuvo en el relato, sino en contarlo mal. Y si el error es contarlo mal, hay que volver al punto de partida para ver si acaso es posible contarlo bien. Es ya un vicio occidental ese de replicar la teología cristiana, a saber, el hombre vive en el paraíso, el hombre cae al mundo de la corrupción, el hombre retorna donde cayó.
Es el mismo relato que cuenta la Ilustración y sobre el que Europa erige su conciencia continental. El hombre vive en el esplendor de la cultura grecolatina, el hombre cae al mundo del oscurantismo, el hombre retorna al esplendor, al siglo de las luces. Cual círculo vicioso, la historia del retorno al punto de partida como sinónimo de reivindicación o religación es repetida en el relato del mestizaje mexicano. El hombre indígena vive la inocencia, el hombre español lo hace caer del estado de inocencia al corromperlo en la conquista, el hombre mexicano, nacido de esta corrupción, ha de volver a ese estado primigenio de inocencia. El relato es el mismo. Los personajes y los matices son diferentes. En el primero, los que se reivindican son los cristianos. En el segundo, los europeos. En el tercero, los mexicanos. El primero se asume como relato teológico, el segundo como un proyecto filosófico, el tercero como proyecto político. Religión, filosofía, política, todos prismas distintos mirando a un solo punto, prismas distintos hechos de un mismo cristal, forjados en un mismo sitio, en la cultura helénica. Es cierto, al igual que los ilustrados, nuestro relato patriótico ha sido labrado con la materia prima del cristianismo. Somos hijos de la cultura cristiana e incluso en los arranques eufóricos más reformistas y anticlericales nos narramos letanías bíblicas maquilladas de discursos liberales. Pero si algo separa el cristianismo del judaísmo y le da un rostro reconocible, es su encuentro y su asimilación de la cultura helénica. Y hay algo de irremediablemente falso en esto que digo, porque quizá nunca sabremos si fue el judeocristianismo el que asimiló a las culturas orientales y a la cultura helénica, o si fueron las culturas orientales en conjunto con la cultura helénica la que asimiló al judeocristianismo. Sabemos, por este historiador de la Sorbona, Charles Guimbert, que fue el encuentro de los apóstoles con los judíos helenizados lo que moldeó la religión cristiana. Sabemos que fue Pablo quien resignificó la doctrina de Jesús y lo hizo además en Tarso, una ciudad absorbida por la cultura helénica. Y sabemos también que los cultos orientales que recoge e incorpora el cristianismo primitivo eran herederos de los misterios órficos nacidos en la Grecia antigua. Detrás de este devoto cristianismo está la Grecia helénica, y detrás del relato teleológico de la salvación y la religación cristiana está otro, el relato odiseico, el relato del regreso, del nostos. Es el mismo nostos del hombre ilustrado y del hombre mestizo, el anhelo del regreso a una tierra perdida, a una inocencia violentada. Queriendo separarse del México colonial, del México novohispano, el intelectual promestizo replica los vicios de Occidente, el relato homérico y cristiano del nostos, sí, pero también el vicio del pensamiento binario. Que la mexicanidad consista en un dualismo entre lo español y lo indígena nos deja con una madre muda y un padre que nos ha abandonado. Desde el aletargamiento de su insomnio, América ya no habla, y la España de la conquista ya no es la España de ahora. Si, como dice Ortega y Gasset, España era el problema, Europa la solución, y Europa significaba la Francia ilustrada, entonces España, la España barroca que engendró al hombre mexicano, dejó de ser España el día que quiso ser Francia. Para nosotros, los mexicanos, estirpe nacida de una España de antaño que inocula América con el roce de su espada, como alguna vez Zeus engendró otra estirpe con el solo roce de su mano, nos quedan los miedos del padre, el horror vacui, el horror al vacío, el barroco. Barroco clerical que sofoca todos nuestros intentos por conseguir ese purismo al que obliga la modernidad. Porque si es verdad que México es en esencia barroco, tiene entonces la forma de un crisol, de un molcajete, mejor dicho, que todo lo reduce, lo mezcla, lo confunde, lo incorpora, sin clarificar ni distinguir aquello que engulle. Barroco, cuyo esquema se contrapone radicalmente a ese otro esquema dialéctico del Aufheben hegeliano. Si para Hegel el proceder de la historia consiste en la negación de lo anterior para afirmar lo nuevo, lo recién llegado,
En el barroco, lo que se niega es lo nuevo, lo recién llegado, para conservar lo anterior. Conservadurismo tajante, cuya realización no está en el progreso, sino en la resistencia ante el progreso. Esa palabra sumamente extraña, seguramente traída por piratas extranjeros. Hay un fracaso anunciado para aquellos historiadores, o trastornados, o curiosos, que pretenden encontrar la esencia de sí mismos en sí mismos. Es también el fracaso de todo nacionalismo que pretende ver en su cultura una cultura incubada herméticamente al margen de los tiempos y de los vientos que corren libremente entre los márgenes del mundo. Esto, el encontrarse a sí mismo dentro de sí, no puede ser sino un espejismo del sujeto cartesiano que se piensa como fundamento de toda realidad, que se piensa como sujeto autosuficiente. A ese sujeto cartesiano que prefigura la modernidad se opone el sujeto orteguiano, el de yo soy yo y mis circunstancias. Formulación muy española, dicho por un hombre muy español, pero a quien se le puede acusar también de tibieza, mejor dicho, de exceso de modernidad, porque quien hubiese tenido ambos pies hundidos en el mundo barroco, hubiese prescindido de esa sospechosa conjunción disyuntiva y en lugar de haber pronunciado yo soy yo y mis circunstancias, hubiese dicho yo soy mis circunstancias. Formulación que admitiría por equivalente su revés, mis circunstancias soy yo. El engaño de todo intento de comprensión, por más legítimo que éste sea, es el de cosechar todo aquello que me es familiar y de acusar todo aquello que me es extraño de inconsistencia lógica, de error de dedo. Y este engaño no es del hombre primerizo que se acerca por primera vez a un texto, sino de hombres reputados que llevan toda su vida inmerso en ellos. Quien se apresura a comprenderlo todo, ha dejado ya de comprender, porque la comprensión no es tanto el abarcarlo todo como el respetar los límites de la propia comprensión. ¿Acaso la comprensión más legítima no es aquella comprensión voraz que intenta decirlo todo, sino aquella comprensión recatada, cuya máxima conquista, modesta, más auténtica, es la de saber lo que sabe y lo que no sabe? La comprensión voraz ve en lo incomprensible un obstáculo a sortear, pero comprender verdaderamente es ver lo incomprensible como parte esencial de la comprensión misma. Incomprensible para nosotros, lectores modernos, es Homero. La Ilíada y la Odisea, poemas en los que hemos establecido el génesis de nuestra cultura, se nos escapan, diría Lorca, como peces sorprendidos. Reducidos a la comprensión voraz, la Ilíada y la Odisea no pasan de ser meras historias que son fácilmente susceptibles de ser estrenadas como películas hollywoodenses, pero respetadas en su incomprensibilidad, estas obras se convierten en el gran misterio de la cultura occidental, dejan de ser literatura y devienen liturgia, liturgia que ya no admite ninguna lectura secular. Incomprensible, misterioso, resulta el catálogo de las naves de la Ilíada. Incomprensible, misterioso, resulta el inframundo en la Odisea. Pero aquello que levanta más sospechas a ojos de un moderno es esa incapacidad de los personajes homéricos de dar cuenta de sí mismos, desde sí mismos. A la pregunta, ¿quién eres?, el troyano, el argivo, el feacio, responde de dónde es, quiénes son sus padres, a qué se dedica, cuál es su linaje. La pregunta por uno mismo no puede ser respondida desde la interioridad, porque la interioridad es un concepto cristiano, agustiniano, ajeno al mundo griego. Por esto mismo, la filosofía griega es todo menos una reflexión introspectiva. La filosofía griega solo puede ser concebida como dialegestai, como un diálogo parresiástico, es decir, como comparecencia entre dos logos que se enlazan y que en comunión construyen templos del pensamiento. Para el griego, la filosofía es esto o no es nada. La filosofía es eso que se da en la polis, en comunidad, o no se da en ninguna parte.
En Homero, la pregunta por el yo es una pregunta por la circunstancia, porque dirigir una pregunta a alguien es dirigirse al todo que responde a través de ese alguien. Traducido esto a términos modernos, el griego hubiese dicho lo que Ortega y Gasset no se atrevió a decir: yo soy mis circunstancias, o lo que es lo mismo, mis circunstancias soy yo. Muchos siglos después, cuando el esplendor de la cultura griega se haya apagado, un emperador romano, nacido en la península ibérica, de nombre Adriano, obsesionado por saber quién era Homero, se detendrá en el oráculo de Delfos y, dirigiéndose a la pitonisa en perfecto griego, preguntará: ¿dónde nació Homero y quiénes son sus padres? Nadie sabe lo que el oráculo le respondió. De lejos, solo en la abierta llanada manchega, la figura de Don Quijote se encorva como un signo de interrogación y es como un guardián del secreto español. ¿Y cuál es ese secreto? Ortega no lo dice. Pero ante el mar de dudas, tenemos una certeza. El secreto que el Quijote celosamente guarda es también el secreto mexicano. Si seguimos la intuición de Ortega, descifrar el Quijote es descifrar nuestra esencia o parte de ella. La pregunta que se hace el filósofo español, Dios mío, ¿qué es España?, es una pregunta que no solo le interesa responder a los españoles, sino también a nosotros, sus hijos bastardos, porque, aunque bastardos, no seríamos capaces de responder a la pregunta, Dios mío, ¿qué es México?, si la respuesta se tuviese que limitar a los contornos territoriales de este país. México, la nueva España, remite a la vieja España, la de siempre, aquella que cuando le preguntan ¿quién fue?, responde como los personajes de Lope de Vega: Fuente Ovejuna fue, es decir, fuimos todos, porque ¿quién es uno si no todos a la vez? Empecemos de nuevo. Dios mío, ¿qué es México? Hablemos de España. No es casualidad que tanto Unamuno como Ortega reconozcan en el Quijote el guardián del secreto español. ¿Acaso ambos filósofos soslayan todo lo demás? ¿Y Averroes, y Séneca, y Suárez, y San Juan de la Cruz? ¿No basta acaso uno solo de ellos para dar cuenta de la esencia de España? Averroes, demasiado árabe; Séneca, demasiado romano; Suárez y San Juan de la Cruz, demasiado cristianos ambos. Pero en este gesto de desdén de lo que España no puede ser, es donde subyace la mayor parte de la quinta esencia española. España es todo eso que no es. No la España que a partir de la Contrarreforma comienza a mirar hacia el continente europeo y que se concibe como parte de él, sino la España de siempre, la del crisol, la España que no mira hacia adentro, sino hacia afuera, más allá de sus litorales, la España que antes de pensarse como europea, se piensa como mediterránea, como parte de ese mundo que fue el mundo de las cabezas negras, de los griegos, de los romanos, de los egipcios, de los cristianos y de los árabes. La España que se sabe partícipe de ese mundo por el que va errante Odiseo y que un día habrá de escribir su propia epopeya de ultramar. Pero si bien España es eso que no es, también es eso que dice ser. ¿Es acaso el Quijote el primer español? Sí. Como Adán es el primer hombre para el cristiano. Primero, no en temporalidad, sino en esencia. Adán es el primer hombre porque Adán somos todos. Es nuestro origen primigenio y a través del cual, y ante Dios, el cristiano reclama su derecho de primogenitura. A través del Quijote, los hijos de Iberia, bastardos o legítimos, reclamamos también nuestro derecho de primogenitura, porque al ser Don Quijote el primer ibero, el Quijote también somos nosotros. ¿Y qué secreto esconde ese centinela de nuestro secreto?
¿Qué de quijotesco hay en nosotros y se esconde cuando intentamos mirarle de frente? ¿Acaso, para responder a esta pregunta, quizá bastaría responder a otra? ¿Es Don Quijote de la Mancha, el texto, una comedia o es una tragedia? La respuesta de tan obvia ha dejado de ser obvia. Es ambas y ninguna a la vez. Don Quijote es la constatación de que la comedia no es sino una tragedia vista desde afuera, y a la inversa, la tragedia no es sino una comedia vista desde adentro. Para quien sufre los embates de la contradicción humana, la vida no le es sino una tragedia, pero quien la ve desde afuera está en presencia de una obra cómica. ¿No es acaso, para nosotros, quienes estamos a una distancia segura, la tragedia del Quijote el correlato de nuestra diversión? La triste figura del Caballero de la Mancha no es sino la representación de quien vive en un mundo cuyos valores han dejado de ser vigentes. Don Quijote es un caballero en un mundo donde los caballeros se han extinto, donde son fósiles de otro tiempo que ya pocos recuerdan. Es la condena de quienes quienes les ha tocado llegar al mundo en un tiempo bisagra, en un momento cumbre de una metamorfosis histórica. Eso que Unamuno y Ortega sitúan como el nacimiento de la españolidad no es sino un quiebre histórico donde España rompe con su antecedente medieval. El Quijote es quien padece la ruptura, es uno de los pocos marineros que han quedado con vida ante el naufragio, pero que ahora está en medio de la mar, sin rumbo. También Colón es Don Quijote y su empresa es quijotesca. América no es sino la isla de refugio donde España traslada su esencia antes de ser comida por la Europa reformista luterana. América no es sino ese recinto donde se arrojan con premura los muebles antes de que el incendio consuma la casa entera. Productos de esa hazaña quijotesca somos nosotros, los americanos, encargados no de descifrar el secreto del Quijote, sino de conservarlo. Secreto que viene desde muy lejos, como un susurro muy quedo, como los murmullos de Comala, que mueve el viento de aquí para allá, de Grecia a Roma, de Roma a España, de España a la Nueva España, llamada nueva no por novedosa, sino paradójicamente porque el depositario de lo viejo, de lo muy viejo, de lo antiquísimo, de ese secreto que Homero pronuncia, pero nunca devela. Llegado Hernán Cortés a las actuales tierras poblanas, el altiplano mexicano le recuerda a la meseta manchega. Desde entonces, por mor de tal reminiscencia, esas tierras estaban destinadas ya a ser la España antípoda. Pero, ¿qué era lo que Cortés veía en la altiplanicie antes de ver a una España en potencia? Desde Cholula, escribe Cortés a Carlos V, y certifico a vuestra alteza que yo conté, desde una mezquita, 430 y tantas torres en la dicha ciudad, y todas son mezquitas. Crecido en una España que años antes, el mismo año en que Colón había pisado tierras americanas, había logrado la reconquista frente a los árabes y que con tremendo orgullo Isabel la Católica presumía de comerse la granada morisca, a Hernán Cortés, como a todo español de entonces, también los árabes se le aparecen en sus pesadillas y no puede ver sino mezquitas en las edificaciones precolombinas, y no puede ver sino gente morena, es decir, moros en los aborígenes. A Cortés y a sus hombres, la lucha de la Nueva España es una vieja lucha. Es la misma lucha que España emprendió contra los moros. La Nueva España presenta resistencia, pero no novedad. La disyuntiva de la corona vuelve a aparecer ahora ante los indios. ¿Expulsión o reconversión? Pero, ¿hacia dónde expulsar a alguien que no ha venido desde afuera? No quedó de otra. La conquista de México nunca fue sino para España otra más de sus empresas de reconversión, de cristianización. ¿Qué es el mexica para el español sino un moro a convertir? Es a través de la conversión, de la cristianización,
donde el secreto español nos es confiado para guardarlo en un lugar seguro, lejos de esa España amenazada por el logos luterano, secreto mediterráneo, secreto latino que un tal Eneas llevó de Troya a Italia y que un tal César Augusto llevó de Roma a España y que un tal Cortés llevó de España a México. Dios mío, ¿qué es México? México, como Grecia, como Roma, como España, es también un mito. Mito que es el mismo mito que narra Homero. Mito que siempre vuelve al punto de partida, de tal manera que el trayecto puede o no contarse. Mito que traza círculos sobre sí mismo y que nos lleva siempre al punto de partida. Todos los caminos conducen a Roma y la historia de México también. No es nuestro mal el contarnos nuestra historia con los vicios narrativos de Occidente. El mal es pensar que no los tenemos. México replica la historia de Occidente porque es un país occidental y algo más. Y ese algo más es un quién sabe. En el inicio de nuestra historia está Homero. Hay un rapto, un estupro y una guerra. Está Platón. Hay una idea de universalidad, un pensarnos eidéticamente, una persecución de la verdad. Está Aristóteles. Y está también más una historia trágica que remita a las tragedias de Esquilo o de Sófocles. Hay también, y sobre todo, un relato. De pie en la proa, erectos los mástiles como falos que ya adivinan la húmeda tierra fértil de islas aún sin nombre, desplegadas las velas que se ofrecen blancas y tersas a los raudos vientos del Atlántico, va, viene, parte o regresa Ulises. Pero no es el mismo Ulises que partió de Troya hacia Ítaca, ni es Penélope la mujer que lo espera. Este Ulises es otro y es el mismo. Los historiadores no se atreven a admitir que el que navega de pie en la proa es Ulises. Ellos prefieren llamarle Cristóbal Colón. Muchas gracias. Irving, muchísimas gracias por esta exposición tan fantástica. Creo que coincidirán conmigo los que lo escucharon, que esta es una muy transversal exposición en torno a este mito que terminamos por pensar que es una realidad y que siempre nos está remitiendo, por otro lado, a una especie de intraducible. Entonces, bueno, a mí me quedaron una cantidad de preguntas abiertas, pero me imagino que eso era lo que tú estabas intentando, ¿no? Entonces, bueno, antes de que yo comience, más bien lo que me gustaría es que pudiéramos abrir pues a los demás, que abriéramos la palestra justo a este debate y pues no sé quién quiera comenzar. Julián, adelante. Bueno, pues primero que nada, Irving, felicidades en toda la extensión de la palabra. Es un texto brillante, brillante realmente, no escatimo palabras cuando le llamo así. Y es brillante no solo por lo inteligente, por lo profundo y bien construido, sino porque trae luz sobre cosas que, que de otras formas son como muy oscuras, ¿no? La parte del Quijote, la parte de la tragedia y la comedia, cómo hilas eso con la historia de México, me va a dar vueltas todavía bastante y para terminar de aterrizarlo me falta. Pero tengo una pregunta y de cierta forma viene de una cierta experiencia de vida y no sé ni siquiera cómo aterrizar bien la pregunta, entonces te la hago así abiertamente como la tengo para que me ayudes a aterrizarla. Y la pregunta tiene que ver con que recientemente me tocó estar en un ritual de ayahuasca en una aldea indígena, como creo que te había contado, y me saqué muchísimo de onda porque cuando contaba mis experiencias con los indígenas en México, en el ICIA, en Jaltepec de Candoyoc, aquí en Brasil, me decían, no, los indígenas de acá son iguales, ¿no? Y yo les decía,
es que mi gran shock cuando fui a Licia, a Jaltepec de Candoyoc, fue darme cuenta que los indígenas parecían más españoles del siglo XVI, XVII, que realmente una otra cosa que no tuviera referente yo para comprender. Y me dijeron, no, es que aquí debe pasar lo mismo, pero como que no hay suficiente historia, ¿no? Entonces les hablaba un poco sobre cómo existían unas ciertas dinámicas que eran periféricas, mezcladas con este barroco español, y ahí se daba como mucho el fenómeno de lo que yo había visto como en Oaxaca, en Chiapas, en Jalisco, en Baja California, como el fenómeno de lo indígena, y sobre todo en Jaltepec, Candoyoc, ¿no? Y ahora que me tocó ir a esta aldea guaraní, aquí mismo en el estado de Sao Paulo, ¿no? A 2 horas de donde estoy acá, me asusté porque vi una otra cosa que no tenía yo referentes para ponerle nombre. O sea, las personas hablaban portugués y se vestían incluso con camisetas, muchos de ellos, y tenis. O sea, no era como un shock tan grande necesariamente como de haber visto. Sí, había quienes usaban plumas, si tú quieres, o cosas extravagantes en ese sentido, como más de caricatura. Pero lo que no tenía palabras es que tenían como una cierta otra esencia que se manifestaba como en un abordaje de la realidad muy, 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 muy distinto. No, yo repito algo que ya te conté, pero lo digo aquí porque te lo conté en lo privado, que una de las cosas que más me sacó de onda fue que cuando inició el ritual que estaba musicalizado por estas personas, eh, había alguien tocando la guitarra y tocó media hora la guitarra, y estoy poniéndole tiempo porque no sé cuánto fue, pero fue muchísimo tiempo, media hora la guitarra sin pisar ninguna de las cuerdas, solo rasgando las cuerdas abiertas. Y eso musicalizó perfecto el momento, o sea, era una comprensión como del espacio única. Y al mismo tiempo que me pasó eso, la otra cosa que me pasó es que la persona que me recibió terminando el ritual supe que era uno de los caciques de la aldea, así les llaman ellos a los líderes, y yo juraba que era o sea, no me quedó en lo más mínimo clara su jerarquía, porque era una persona hasta haciendo chistes, pero como bobos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Recibiéndonos muy bonito de igual a igual, de una forma como muy radical, sin conocernos y con mucha familiaridad. Entiendo que los indígenas del origen de México no tienen nada que ver con los guaraníes. No quiero trazar así como un puente romántico de que, ay, ¿qué de lo indígena se parece a lo guaraní? Pero lo que me quedó duda es ¿qué es eso que sí es una otredad? Que sí sobrevive en lo indígena, por ejemplo, en Jaltepec de Candoyoc en el 2021, que no es el barroco español, pero que sí está ahí. Y lo digo sobre todo porque algo que me queda clarísimo, y creo que tu texto es brillante también en ese sentido, tiene que ver con que si no nos queda claro qué es el barroco español, definitivamente confundimos lo indígena con el barroco español, ¿no? Porque de repente los topiles y de repente las alcaldesas comunales y de repente todas esas dinámicas que no son occidentales en el sentido, no occidentales, que no son contemporáneas, por ejemplo, que no te vas a encontrar en Mexicali, ni en Guadalajara, ni en Ciudad de México, creemos que eso es lo indígena, ¿no? Y cuando vemos el barroco español nos damos cuenta que no, que realmente ya no existen en ninguna parte, pero son barrocas españolas, o sea, son dinámicas del barroco español y no de una otra cosa que venía de antes del tiempo en el que llega este Ulises visionario y después sobre todo París, ¿no? Entonces, mi pregunta es que sí siento algo de eso, sobre todo cuando uno habla con los indígenas como menos dentro de una dinámica citadina, que es la mejor referente que puedo usar para no usar palabras románticas, como en nuestro caso nuestros amigos Quintiliano y Doña Alba. O sea, cuando uno hablaba con ellos y sobre todo cómo ven la dinámica de la familia y cómo cocinan y cómo ven las plantas, ¿no? El cómo se acercan a la salud, el cómo se acercan a muchas cosas de esas. Sí siento una otra cosa ahí que no me queda nada claro que sea del barroco español, que siento que es una otra cosa que tiene que ver con ese origen indígena propiamente y que me recuerda mucho a lo que me tocó ver en la aldea guaraní. No porque los guaraníes y los mijes o los ayuk tengan algo que ver en la línea histórica, sino porque hay una alteridad que no es occidente, que sobrevive ahí
y que tiene que ver con una otra forma que no es racional, que no es binaria, que no es conceptual, que no es aristotélica de acercarse a la realidad. Entonces mi pregunta, que la aterrizo con toda esta explicación, es, en este punto de tu investigación, con todo este desarrollo que estás haciendo, ¿qué es lo que ves de esa otra alteridad no aristotélica? Porque sé que también, al quien le intente saber, Irving está tratando de hacer como una conceptualización o metaconceptualización de lo que es la racionalidad occidental al irse a la lógica aristotélica y ver cómo la inventó Aristóteles y no nos viene del ser humano. O sea, tratando de comprender las estructuras de cómo pensamos los occidentales desde el origen de las estructuras. Entonces, con estas investigaciones que estás haciendo de qué es lo occidental, de qué es esta lógica conceptualista, que me gusta más lo de conceptualista que binaria, porque incluso puede ser más primordial que binaria. ¿Qué es eso otro que sí nos sobrevive, por ejemplo, en Jaltepec de Candolló, que sí nos sobrevive tal vez incluso en los mexicanos que no somos de Jaltepec de Candolló, que nos cuesta mucho trabajo como reconocer, pero que sí nos viene del mundo precolombino? Bueno, Miguepe, Ushmash, excelente pregunta. Y ya veía al toro venir, así que, mira, no te voy a responder a tu pregunta porque no me siento capacitado para hacerlo, pero te voy a decir por qué no estoy capacitado para hacerlo. Entonces, a lo mejor esa respuesta sí sirve de algo. A ver, digamos que es muy difícil separar elementos, sobre todo en ese México profundo, ¿no?, del que habla Bonfil Batalla, en ese México indígena. ¿Qué elementos pertenecen a un barroco tridentino, y qué elementos pertenecen a otra cosa que no es barroco, ¿no?, que es indígena? A ver, para empezar, el mismo planteamiento de la pregunta ya nos mete en un problema, ¿no? Porque indígena presupone desde los rarámuris hasta los mijes, etcétera. Es decir, es un concepto que pretende homogeneizar algo que no es susceptible justo de unificarse, ¿no? No hay algo así como lo indígena, es decir, son verdaderamente pueblos que en sus cosmovisiones son muy, muy distintos, ¿no? Entonces, ese trabajo alquímico de ir separando una cosa de la otra es sumamente complejo, porque si en algo se enfocó el cristianismo, en cristianizar, era justamente esos pueblos. Es decir, a mí me da la impresión de que los pueblos indígenas son más barroco español que todavía la clase media mexicana, ¿no?, absorbida por una dinámica moderna, anglosajona, etc. Entonces, eso crea un caos tremendo. Ahora, hay otra dificultad muy, muy grande. Y no sé si te quieras atrever a eso, no sé si también porque los tipos de órdenes que mandaron para esas zonas eran órdenes que muchísimo más se creían este mensaje, por así decirlo, evangelizador, que lo que quedó como organizando esos centros más económicos, ¿no? Que eran órdenes que estaban mediando más con el resto de Europa. Pero ya Sí, me metí en otra camisa 11 varas con esa. sí, era una élite muy, 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 muy de élite, ¿no?, muy intelectual. De hecho, justamente ayer estaba leyendo en este libro buenísimo de Santiago Muñoz, de Hablamos la misma lengua, que ganó el premio de Historia en España, cómo para el siglo XVII, me parece, se calcula que el 45% de la población emigrada a España era población culta, alfabetizada, que venían perfectamente de escuelas como las de Salamanca, etc. Y dice, ningún país europeo contó con una migración de tan alto nivel en ese sentido, ¿no? Y eso explica la eficacia un poco de la conquista espiritual y en la conquista en otros frentes. Ahora, el segundo punto por lo que es muy difícil responder a tu pregunta es por el hecho de que hay un error que cometen los antropólogos mexicanos, y lo cometen, no se cansan de cometerlo, ¿no? Y es el hecho de ver en las comunidades indígenas actuales dinámicas que presuponen que eran las mismas antes de la llegada de los españoles, ¿no? Que suponen que esas dinámicas son precolombinas. Lo que me parece que no se alcanza a entender es que las dinámicas del mundo indígena mexicano son dinámicas que se han visto ellos mismos forzados a inventar de alguna manera, porque son pueblos en resistencia. Son pueblos que todo el tiempo están tratando de no dejarse comer, y un pueblo cuya dinámica sea una resistencia ante algo, siempre se vuelve una estructura social
cuya dinámica es respectiva. Es decir, si el capitalismo o si Occidente se mueve en tal dirección, esos pueblos en resistencia hacen una especie de movimiento de contrapeso, ¿no? Y entonces no se puede presuponer que la forma de organización o la dinámica de una sociedad tenga un antecedente histórico precolombino, en lo absoluto. O sea, son dinámicas que se crean justamente porque están en resistencia, ¿no? Porque están intentando sobrevivir. Por esas pautas es muy difícil responder a tu pregunta, pero me voy a animar a arrojar una intuición, a ver si te sirve de algo, ¿no? Yo lo vería muy personalmente y sin una investigación que me avale. Yo diría que en la pregunta por la causalidad. Te voy a decir por qué. En la lógica aristotélica, como lo decías en el Organón, dice que a la pregunta ¿por qué? Es una pregunta por causalidad que se responde yendo del género a la especie. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es un pájaro. Es decir, la pregunta por la causalidad, la respuesta al por qué, que es una pregunta causal, siempre se responde con otra categoría. ¿Qué es el caballo? Un cuadrúpedo. ¿Sí? ¿O qué es, no sé, la vaca, un mamífero? Siempre la pregunta del por qué, la pregunta causal, siempre remite a otra categoría. Eso yo no lo veo en los pueblos indígenas, o por lo menos en Candoyó de Jaltepec, ¿no? Jaltepec de Candoyó. Siempre que tú preguntas por la causalidad, el por qué, no necesariamente hay una remisión categorial. Hay una remisión de otra índole, que no sé a qué chingado se refiere, pero no es una remisión categorial. Probablemente por ahí iría la respuesta. Ahora, evidentemente, y esto es lo que tú notas, la forma de conquista española no tiene nada que ver con la forma de colonización portuguesa. ¿Cómo se da? Bueno, eso tiene características muy peculiares, ¿no? A mí me da la impresión de que la colonización portuguesa, más que una colonización como tal, como un intento de fundar colonia, es una extracción, ¿no? Es un proyecto de extractivismo. Y eso lo puedes ver perfectamente en Leopoldo Sea, ¿no? Tiene un libro, de hecho aquí lo tengo, que se llama Filosofía de la Historia Americana, y justamente habla de las distintas formas de proceder en la colonización, tanto de España como de Inglaterra, como de Holanda, como de Portugal, y creo que ahí podría verse un claro ejemplo, ¿no? Y que lo constata en alguna medida o povo brasileiro, ¿no? Muchas gracias, Julián. Veo por ahí una discusión que por lo visto tiene ya más tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias por esa interesantísima pregunta. Después tendrás que contarnos un poco más de esa experiencia, pero bueno, ya posteriormente. Por ahí Alex Duque tenía una pregunta. Alex, adelante. ¿Se me escucha bien? Ok. Irving, muchas gracias por hacernos partícipes de tus investigaciones. Creo yo, no solamente son importantes para un mexicano, sino, me atrevo a decir, para todo el que se considere americano. Creo yo que la epopeya mexicana es la epopeya de América Latina en general, ¿cierto? Es la gran pregunta. Si la pregunta de ustedes es ¿qué es México? La pregunta que todos se tienen que hacer en América es ¿qué es Colombia? ¿Qué es Argentina? ¿Qué es Nicaragua? O sea, ¿qué somos nosotros? Y tu pregunta a mí me resulta muy familiar y tu investigación me resulta muy familiar como colombiano, pero no solamente por eso, o sea, si me resulta familiar es porque comparto contigo algo que no es el ser colombiano, es el ser, hay algo, hay como un elemento común entre nosotros los que hablamos español, que incluso se va hasta la península ibérica, creo yo. La cuestión es que siempre he tenido la sensación de que la pregunta por qué somos es una tarea pendiente es una tarea pendiente que tenemos todos, al menos los que estamos en este lado del continente, los que habitamos este continente, hasta México, ¿cierto? Ya de ahí para arriba creo que el asunto se pone un poco más complejo. Yo noto que y aquí ya pues te pido que me des su punto de vista, pienso que para un proceso correcto de autocomprensión, de identidad, por así decirlo, aunque prefiero llamarlo más autocomprensión,
es necesario volver a España para todo aquel que sea habitante de un país americano. Me parece que sacar a España del proceso de autocomprensión es fraudulento. No solamente es una cuestión que sirve a intereses ajenos, sino que también resulta infructuosa para cualquier proceso de autoinvestigación de nuestra historia y nuestra identidad. El problema que yo veo, Irving, es que ni siquiera la madre patria, si la queremos llamar así, y a la cual te he referido de forma magnífica, como aquella España católica que se define frente al protestantismo europeo, mediterránea, heredera del judeocristianismo, esa misma España hoy se encuentra en un proceso de autodesconocimiento, es decir, de extrañeza de lo hispano. Si aquí nosotros como americanos, he notado yo en ciertas facciones políticas, un rechazo al hispanismo, en España hay un rechazo al hispanismo desde la propia España. Es una cosa espectacular. ¿Crees tú, Irving, y esta sería como la pregunta principal, que es posible llegar a un proceso de autocomprensión en América Latina, es término que hemos discutido tú y yo, sin la necesidad de que en España haya ya un proceso de identidad establecido? Es decir, ¿crees que es posible para un americano, para todos nosotros, llegar a una real autocomprensión sin España? Incluso en una España dividida desde adentro por múltiples pujas étnicas y nacionales. ¿O crees que podemos prescindir de España en estos momentos para erigirnos como un pueblo continental, por así decirlo, que sabe de dónde viene y hacia dónde va? Excelente pregunta, Parce. A ver, la pregunta sería, ¿de qué España, no? ¿De qué España estamos hablando? ¿Me escuchan? Sí, sí, Irving. Sí, A claro ver, que sí. yo espero que no haya ningún español aquí, porque seguramente me va a matar, ¿no? Pero se me hace que está. Pero lo que diré es, yo creo que España se ha encargado sistemáticamente de dejar de ser España, ¿no? Es decir, al momento en que mira, el momento en que se piensa como un país continental y que mira hacia esa Francia ilustrada, me parece que niega su esencia barroca, ¿no? Y no creo que haya otra forma de interpretar esa frase de Ortega que había dicho, ¿no? España es el problema y Europa es la solución. Yo creo que cualquier americano que ahora vaya a España difícilmente se va a encontrar la España del Quijote. Difícilmente incluso se va a encontrar la España de Lorca, ¿no? Es una España que existe, que está ahí, pero que creo que poco a poco se va negando a conciencia, se va negando sistemáticamente. Yo creo que América no puede pensarse a sí misma si no es a través de España, si no es como parte de ese iberoamericanismo, ¿no? De esa región global. Pero esa España probablemente esté más en los libros, que esté más que físicamente, ¿sí? Hay que seguirle el rastro, definitivamente, pero evidentemente a partir del siglo XX el proyecto iberoamericano se fractura, ¿no? Y miran a distintas partes. En México, y yo creo que toda América Latina, mira hacia Estados Unidos y España mira hacia dentro del continente, ¿no? Entonces hay una fractura ahí que me parece irreparable y que evidentemente hay adentro de los países latinoamericanos, hay fuerzas que están empujando todo el tiempo, ¿no? Para tratar de reconstruirlo. Hay un proyecto iberoamericano donde justamente se trata de eso, se trata de reconstruir la conciencia de la hispanidad, que se opone a un proyecto panamericano, que de panamericano no tiene nada, ¿no? Es la doctrina Monroe, America for Americans. Entonces, a mí me parece eso, no creo que nos podamos pensar sin España, yo creo que hay una disputa, no sé si lo habíamos comentado, entre Unamuno y Rubén Darío, ¿no? Y Unamuno le reclama a Rubén Darío que por qué los latinoamericanos, cuando hacemos literatura, miramos más a Francia que a España, ¿no? Y no reconocemos en la madre patria un modelo literario, etcétera.
Y Rubén Darío le responde de manera magistral, le dice, bueno, es que en América Latina ya teníamos tranvías, cuando la RAE ni siquiera lo agregaba al diccionario, ¿no? Entonces, hay una disputa muy, muy interesante ahí, hay una fragmentación. Me parece que España renunció de alguna manera a ser, a ser un modelo, hasta cierto punto, un modelo político, un modelo cultural, a seguir de América Latina. Creo que no le interesó en ninguna medida. Si ahora lo recupera, creo que lo recupera tarde. Y creo que España misma ha visto en América Latina ciertos modelos políticos ensayar, ¿no? No es casualidad que los dirigentes de Podemos hayan hecho su tesis en Bolivia, algunos en la selva chapaneca mexicana, etcétera. Yo creo que definitivamente, si América quiere entenderse, se tiene que mirar con España, o sea, se tiene que pensar con ese antecedente español, pero también a la inversa. Creo que si España se quiere entender, no puede pensarse sin América, y no basta con dedicarle un capítulo en sus libros de historia a América, cuando verdaderamente me parece que el encuentro de ese mundo con este otro fue una experiencia, un encuentro también traumático para ellos, ¿no? Entonces yo creo que ese entendimiento es bilateral. ¿Sí? No sé si eso contesta, Alex. Sí, creo que sí. Lo más importante, igual, creo que es lo que habías dicho antes de empezar, y es dejar abierta la cuestión. Porque, o sea, tienes mucha razón en que la España a la cual miraría América es una España europeísta. No es una España mediterránea, ni es una España que quiera hermanarse con América. Y lo veo lejos también, te digo. Como te dije, en España, como bien hemos sabido, hay intentos de fragmentación interna, de balcanización propia de España. Y yo no, o sea, me parece que es difícil pensarse o llegar a una autocomprensión cuando ni siquiera desde España hay autocomprensión. O sea, estamos en el terreno de la indefinición. Pero por supuesto que haces una investigación muy valiosa, Irving. Como te digo, le sirve a todos los que hablamos esta lengua, y los que estamos en este lado del charco podemos simpatizar con tu investigación perfectamente. Muchas gracias, Alex. Y yo creo que, a ver, de alguna manera quiero pensar que en algún momento de su historia las naciones latinoamericanas se han hecho esa pregunta por la identidad, ¿no? Sobre todo con la cuestión de los estados-nación, el surgimiento. A ver, la pregunta de alguna manera creo que subyace a todos nosotros, pero las tentativas de respuesta tienen ciertos matices, ciertas diferencias que pueden ser rescatables, ¿no? Evidentemente Argentina no se piensa o no responde igual a la misma pregunta que podría responder México. Entonces, desconozco, por ejemplo, en Colombia, cómo se haya tratado de responder a esa pregunta, pero lo que te diría es que todas las tentativas de respuesta son valiosas, ¿no? Es decir, esa forma en cómo se responde el colombiano, esa forma en cómo se puede responder el venezolano, definitivamente no resta, sino que suma. Muchas gracias, Alex. Definitivamente un tema que va a quedar abierto. Ojalá pudiéramos resolverlo, pero Alex, tú sabes que esto no es tan sencillo. Bueno, no sé quién tiene alguna otra pregunta. Por ahí, Selene. Selene, adelante. Muchas gracias. Hola, hola. Pues voy a tratar de hacer mi pregunta, a ver si me sale, porque luego no soy tan buena hacer preguntas tan espontáneamente. Yosafat, fíjate que hace unos días, según me enteré, la biblioteca de Newmark, una biblioteca que está en Chicago, le regaló a la UNAM un fácil del primer mapa de Tenochtitlan, que ese mapa de Tenochtitlan se lo encontraron en la segunda carta de relación, la segunda carta de relación que mandó Hernán Cortés pues al emperador en España. Y a partir de eso empezaron a hablar de, una de las investigadoras de la UNAM empezó a hablar del mapa, pero no del mapa mismo, sino hablando de esos mapas medievales o esos mapas
digamos, que se iban construyendo, ¿no? Que de esa manera en que los medievales estaban dándole esa nueva forma al mundo, porque evidentemente el descubrimiento de América lo que hizo fue que esa idea de mundo que tenían, pues se quebró. Y al principio pensaban que América era una gran isla y poco a poco fueron descubriendo y fueron dándole dimensiones. Hay una cosa muy curiosa que la investigadora estaba mostrando, nos estaba haciendo ver, es que de los primeros mapas y a su desarrollo, el punto de partida o un punto muy importante siempre era la ciudad de Tenochtitlán. Entonces, si se veía como una isla, ponían al centro Tenochtitlán y a todo lo demás le ponían arbolitos, como algo que digamos tierra árida o tierra desconocida o tierra de naturaleza. Con el tiempo se fue desarrollando y en un primer mapa aparece en un punto Tenochtitlán y todo eso dice como, todo eso empiezan a decir, bueno, todo eso es México, ¿no? O sea, como de toda la parte del sur es México, perdón, la parte del norte es México y la otra parte es Perú. Entonces, esta presentación que nos estás haciendo, de alguna forma habla de ese diálogo que se tuvo en ese primer encuentro, que tuvo de alguna forma en Hernán Cortés con México. Pero la pregunta que yo tengo, ¿no será solamente, o no estará en ese imaginario español o en ese imaginario europeo, la cuestión que nada más haya sido una cultura? Que haya sido nada más, digamos, solo un solo pueblo de todo el Sequizol, porque si es de alguna forma, Hernán Cortés veía en los indígenas a moros, pero no sé, a lo mejor y no será tan bien que a lo mejor eso que están elaborando no es con todos los pueblos indígenas mexicanos, sino con uno en especial. Y esa es la primera pregunta. Y la otra, supongo que esa recepción que hubo, ¿no? O sea, ese encuentro que hubo, de alguna forma, debió de haber ciertas, no sé, como ya debe haber como ciertos parámetros o ciertas formas de ser, sobre todo en el pueblo de Tenochtitlán, para recibir, para poder integrar esa cultura, esa nueva cultura española, y si de alguna manera podrías, con las investigaciones que tienes, alcanzar a ver qué fue esto que también, que de alguna manera permitió no fue diálogo, porque un diálogo se supone que son iguales, pero sí esa convivencia, o sea, sí esa absorción, ese hacerlo parte. Por ejemplo, de alguna forma con estos judíos helenizados, ¿no? O sea, ¿qué hubo en Grecia o qué hubo en el judaísmo que tuvieron esa oportunidad, que no fueron cosas que se repelieron, y de alguna manera se absorbieron? O sea, porque había algo ahí, ¿no? O sea, ya había como una base en común. Entonces te alcanzas a ver algunas de esos puentes entre este gran imperio mexica y esta España que trae Hernán Cortés a México. Y serían mis dos preguntas. Preguntas. Perdón. A ver, voy a intentar responder. No te garantizo de que mis respuestas te convenzan, ¿no? Vamos por partes. La primera es, hay un libro que creo que es obligatorio para todo mexicano y se me permite para todo americano, que es La invención de América, ¿no? Del Edmundo Gorman. Porque es muy interesante que Edmundo Gorman exponga cómo fue el shock de encontrarse con esas tierras antípodas. Ya no, obviamente no para los mexicas, porque hay pocos elementos y los que hay los rescata León Portilla, sino para los europeos, ¿no? Es decir, cómo entra en un nuevo mundo en un esquema medieval. Y eso es algo muy complejo, ¿no? Y bueno, esta idea de que América era una isla grandota, ¿no? No se habla de América que era una isla por su tamaño, ¿no? América ya había sido la mayor parte descubierta cuando todavía se hablaba, descubierta entre comillas, cuando todavía se hablaba de que era una isla, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo medieval la geografía se representa con un triángulo.
¿Por qué? Porque el mundo está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios, el Dios cristiano, es Dios uno y trino, como el triángulo, ¿sí? Entonces, si ustedes se van a los tratados teológicos, Dios se representa con un triángulo, uno y trino, ¿no? El Padre, Hijo y el Paráclito. Y, por lo tanto, el mundo también es representado con un triángulo porque es uno y trino, ¿no? Es decir, es un mundo con 3 continentes. Se reconoce solamente Asia, África y Europa es el vértice, ¿no? Es el vértice que remata el triángulo. Entonces, esta reticencia a ver otro continente en América tiene que ver porque le rompe todo el esquema, ¿no? De repente ya no es un triángulo, ya no hace una figura triangular, sino un cuadrado. Y eso ya se queda totalmente desfasado de los esquemas teológicos, ¿no? El reto teológico para esa España era ver cómo los tratados teológicos incorporaban ese nuevo descubrimiento y no cómo se abrían a ese nuevo descubrimiento, ¿no? No se hizo un trabajo de investigación en el sentido de abrir los conocimientos medievales a ese nuevo descubrimiento, sino de tratar de integrarlo por la fuerza, ¿no? Entonces, eso es lo que respecta a la primera parte, ¿no? La segunda, ¿por qué Tenochtitlan y Perú aparecen como los polos, ¿no? Los 2 polos de América, el norte y el sur? Pues porque, dicho en términos modernos, son los únicos cuerpos políticos que había. Es decir, tú tienes en el resto de México o en el resto de América civilizaciones tribales, ¿no? Pero no tienes un cuerpo político como tal. Seguramente Cortés llega a Veracruz y obviamente todo el mundo le hablaba de Tenochtitlan, ¿no? Porque es la cabeza del cuerpo político. Por eso fue relativamente sencillo conquistar México y fue más difícil conquistar, no sé, por ejemplo, la Patagonia, ¿no? Todavía hasta el siglo XIX los criollos argentinos andaban matando mapuches por la Pampa, cuando en México se había logrado controlar. ¿Por qué? Porque cuando tienes un cuerpo político, la forma de colonización es mucho más fácil, mucho más fácil. Conquistas la cabeza y conquistas todo el cuerpo, ¿no? Es más difícil civilizaciones tribales que donde logras dominar una, pero no logras la otra porque son cuerpos desarticulados. Entonces, era evidente que se iba a ver en México, en Tenochtitlan, y en Perú, los 2 cuerpos políticos, las 2 ciudades más importantes, que van a ser también las ciudades más importantes del virreinato, ¿no? La Nueva España y Lima. Y bueno, encima de eso, porque en México y en Perú estaban los yacimientos petroleros, los yacimientos de plata más grandes, ¿no? En Zacatecas, en México, el Potosí, en lo que ahora es Bolivia, pero en ese momento le correspondía el virreinato de Perú. Así que también había un cierto interés económico ahí. Ahora, si el español ve en México a varias culturas, yo creo que es una pregunta que no le importa, sinceramente. O sea, lo que ve el español en los indígenas son moros a convertir, o son personas a convertir, ¿no? Son paganos que no han escuchado todavía la palabra de Dios. Entonces, no hay ningún tipo de interés antropológico, ni mucho menos. Llegará después, ¿no? Llegarán por ejemplo, con Sahagún, llegará una especie, podríamos decir, de interés antropológico, pero en el inicio no está, ¿no? En el inicio lo que hay es gente a convertir. Ahora, es muy curioso cómo no los españoles, sino los criollos interpretan ese mundo indígena. Porque cuando los jesuitas digan, somos mexicanos, están tomando a la cultura mexica como representante del mundo indígena, ¿no? Lo cual ya es problemático. Y es problemático porque evidentemente los mexicas no eran todos los indígenas, ¿no? Entonces tú tomas como la madre, en este relato que hace Octavio Paz, ¿no? Del laberinto de la soledad, tú tomas como si parte de la esencia de mexicano, exactamente la mitad, ¿no? El 50%, fuera mexica, cuando las culturas en sí no tenían nada que ver, ¿no? Eran culturas muy diferentes, donde sí había una especie de dominación política, administrativa, económica, pero en esencia la conquista de los mexicas sobre los otros pueblos no se da en términos culturales, se da en términos económicos, de pago de tributo, etc. Entonces, esta forma en cómo interpreta el criollo la cultura indígena nos da a entender también que sí ve una especie de unidad, ¿no? De homogeneidad entre todos los indígenas, lo cual creo que hasta la fecha, si no hay una revisión historiográfica de eso, difícilmente nos dará luz de toda la complejidad que era ese mundo precolombino, ¿no?
Ahora, ¿cómo logran asimilarse ambas culturas, los indígenas y los españoles? Yo creo, sinceramente, que más que las estructuras del mundo indígena hubiesen permitido eso, porque ya he dicho que es muy heterogéneo, ya es muy complejo hablar de eso de indígenas o orígenes, yo creo que fue más mérito en cierto sentido del barroco español, ¿no? El mismo Cortés viene de la escuela de Salamanca, una escuela humanista, etcétera, pero que en esencia, a ver, a propósito del judaísmo, ¿no? Ya que sacaste el tema, ¿cuál es la gran diferencia entre el catolicismo y las demás religiones? O los demás sistemas epistémicos, por decirlo de alguna manera. Que el cristianismo rompe con las dualidades. Es decir, al concebirse como un proyecto ecuménico, como un proyecto universal, diría Leopoldo Sea, no pueden subsistir ya el esquema de amo y esclavo, ¿no? De yo y el otro. En teoría, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y eso es lo que provoca el barroco. O sea, si hay una idea que detona el barroco, esta idea de integrar todo lo que me encuentra a mi paso, por más disímil que pueda parecer, es justamente esta idea, la idea del ecumenismo, de que no hay hombres de primera y hombres de segunda, porque justamente la palabra de Dios nos ha sido revelada a todos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver más como mérito este barroco español que tiene sus raíces en el ecumenismo, ¿no? El hecho de helenizar a la cultura judía, o dicho de otra forma, de universalizarla, lo que hace posible la integración. Sí. Gracias, muy interesante respuesta. Muchísimas gracias, Selene. ¿Quién más quiere preguntarle algo a Irving? Aprovechen. Este es el momento. Hola, quiero hacer Adelante, unos Adrián. comentarios. Realmente es impresionante, Irving, y a ver si se cumple la profecía de la doctora Arismendi de que te iba yo a caer bien, igual y ya no tanto. Fíjate que para mí ha sido asombroso oírte. Estoy aprendiendo muchísimo de oírte, eres una persona muy segura, muy centrada en lo que dice. Y creo que yo en lo particular hacen algún comentario que me roce, que de algún comentario que me estimule lo que ya sé que está bien. Y creo que tu trabajo realmente es impresionante, es enciclopédico, es muy bonito. Y yo creo que en su misma fortaleza también tiene su debilidad. Quizá por... Adrián, de repente te dejamos de escuchar, no sé por qué. A ver, creo que me ¿Puedes estoy mover un moviendo. poco el micrófono? Sí, ya. A ver ¿Ya si así. estás? Sí, Sí, ¿se entiende? al parecer sí. A ver, entonces yo creo que en este trabajo, en su misma fortaleza, también hay cierta debilidad. Será por mi formación, que no es del todo de filósofo desde chiquito, ¿verdad? Ya empecé grande, pero me cuesta mucho trabajo seguirte. Es tan vasto, es tan grande lo que dices, es tan amplio, tan erudito, que hay momentos en los que me cuesta trabajo seguirte en esa labor que haces entre lo griego y lo mexicano. No veo la epopeya. Yo no la veo. ¿Ves? O sea, sí hay mucha información central, toral, que habla de una epopeya, pero los extremos, no veo a Quetzalcóatl que se muerda la cola. Pero vamos, yo creo que a mí la doctora Arismendi me criticó mucho, y yo creo que me va a seguir criticando por mi inexactitud en mi redacción. Y quizá como acabo de tener una sesión con mi tutor, estoy más sensible a esa parte, ¿no? De cómo redacto y cómo quiero cerrar las cosas. Yo creo que tu trabajo es brillantísimo, muy bueno, y hay una cosa nada más, quizá porque hay veces que mi apellido Gómez Farías. No me gusta Vasconcelos. Vasconcelos yo lo siento medio fascista, era fascista, de hecho era sinarquista, y empiezas con él. Pero bueno, eso es algo muy personal, eso es muy íntimo, pero creo que te avientas el tiro epopéyico de juntar
la epopeya o la historia griega con lo mexicano, tienes mucho material para sacar ahí, y eso me entusiasma. Creo que eres valiente, eres muy valiente con lo que hiciste, y en la filosofía no nos queda otra más que ser valientes. Yo me gustaría releerte, me gustaría volverte a ver, porque no te agarro en todo lo que mencionas. Tu inteligencia es muy poderosa, y eso a mí me cuesta trabajo seguir. Pero yo sí siento que es necesario el trabajo que tú estás haciendo, porque hace esa lucha por juntar lo occidental con lo que aquí tú dices también es occidental. A mí no me lo parece tanto. Ciertamente hoy somos griegos. Sin embargo, también reconoces que hay un encontronazo de culturas muy doloroso, muy fuerte, y que hablas de mexicanidad cuando, por aquí lo anoté, cuando es invadido el templo el gran templo, el templo mayor. Yo no estaría muy de acuerdo, yo no sé si coincidas conmigo, yo lo veo más en la Revolución Mexicana, cuando realmente hablamos de mexicanidad. Tema que no vi. Claro, no se puede tocar todo, pero yo siento que a veces en lo que yo oí, atentamente te oí de veras, porque me interesa mucho México, me interesa mucho mi país, y, y traté de agarrar algunos hilos para situarme en mi realidad posmoderna mexicana. Bueno, con todo esto yo te quiero decir que estoy encantado con lo que hiciste. No es un halago, es un sentimiento. No es tampoco más que mostrarte mi impresión de todo el trabajo que se ve, que tus compañeros ya conocen, ¿verdad? Que te reconocen, y que probablemente vas a ser leído por otras gentes que a lo mejor, ojalá las encuentres, y muchas que te batallen, porque son de los que se aprenden. Gracias, Irving. Me armaste el día, hermano. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Y si a lo mejor no se entendió ese hilo que quiero trazar con la cultura grecolatina, reconozco a lo mejor cierto barroquismo en mi forma de escribir, en mi forma de hablar. Así que una disculpa si no se entendió bien. A ver, lo que te diría es, efectivamente, México tiene su inicio en la revolución. O sea, México como país, como proyecto, desde luego que surge en la revolución. Solamente que el mismo México, es decir, el mismo relato nacional, se ha encargado de fijar su génesis no en la revolución, sino en el mundo precolombino, como si hubiera una especie de hilo de continuidad que se puede trazar desde las culturas precolombinas, que atraviesa la Nueva España, que atraviesa el proceso revolucionario y que de repente llega sin muchos problemas y no muy agotado al México contemporáneo, ¿no? Yo justamente, junto con Octavio Paz, lo que sospecho es de ese hilo de continuidad. A ver, he hablado como México hasta ahorita, creo que todos se han dado cuenta, como la Nueva España, porque lo que tenemos del mundo precolombino es una interpretación que se hace desde la Nueva España, que se hace desde los criollos, ¿sí? O que se hace del México contemporáneo. No veo un hilo de continuidad desde el México precolombino hasta el México contemporáneo, porque lo que no hay es continuidad, es un quiebre, ¿sí? Lo que hay es un quiebre histórico que es tajante, que arrasa totalmente con lo que hay en ese México antes de la llegada de Colón. Ahora, efectivamente, sí veo un hilo de continuidad entre la Nueva España y el México contemporáneo. Por más que el México contemporáneo se intente negar o hable de esa Nueva España como una especie de periodo oscuro del que hay que salir, ¿no? Yo veo, junto con Octavio Paz, insisto, grandes rasgos que seguimos conservando del México colonial, ¿no? Del México novohispano. Si México no se ha gestado ahí, en ese periodo, en esos 300 años, pues no sé dónde más buscar, sinceramente, ¿no? Y desde luego que el México de la Nueva España, ¿no? El México novohispano, es eso, ¿no? Es el intento de ser una Nueva España, como decía en el texto, no de agregarle algo, no de ser novedosa, sino de conservar lo que ya hay, ¿no? ¿Y qué hay? Hay una España mediterránea que tiene la influencia de los fenicios, que tiene la influencia de los griegos, que tiene la influencia de los romanos. Es
por ese filtro llamado cristianismo, por lo que nos llega la cultura grecolatina, ¿no? Es decir, tenemos un puente que es el mundo cristiano para conectarnos con los griegos, de manera que yo cuando leo Homero, cuando leo Estrabón, cuando leo a, no sé, Esquilo, el cristianismo me es un puente, definitivamente, aunque a la vez me es hasta cierto punto un estorbo, ¿no? Y entonces hay que identificar exactamente qué elementos son cristianos, qué elementos son judíos, qué elementos son helénicos, para tratar de hacer una hermenéutica decente, ¿no? Muchísimas gracias, Adrián. Y por ahí estoy viendo que Jimmy Cruz levantó la mano. Adelante, Jimmy. Gracias, felicidades, Irving. Magnífica exposición. Ya habíamos escuchado algo, un fragmento de esto anteriormente. Me hiciste recordar muchísimo al escucharte de nuevo con esta epopeya mexicana. Me hiciste recordar muchísimo a Dilthey, en el sentido de cómo piensa él que no solamente hacemos y narramos historia, y sé que esto no es meramente histórico, es filosófico, sino que también estamos en la historia, ¿no? Y bueno, con todos estos elementos, también lo que ha comentado Selene, que si bien, y tú reafirmaste, que en parte el proceso de conquista, que ahora se está revisando, bueno, que es, llamémosle la conquista de México, empezó propiamente con Hernán Cortés, y mucho de ello tiene que ver con las divisiones que había, evidentemente, no solamente culturales, sino también con las profundas divisiones de concepción y de administración de las tierras en Mesoamérica que había entre las diferentes culturas, ¿no? Que no era un solo México, eran muchos Méxicos precolombinos, que me hiciste recordar mucho a Octavio Paz también, con la concepción de los indígenas haciendo la conquista y los españoles haciendo la independencia, ¿no? Las curiosidades de la dialéctica de la historia. En fin, creo que es un trabajo espléndido, da para mucho. Coincido que tal vez sería bueno, como entre tantos elementos, imagino que es un trabajo en proceso, y después irlo como cerrando, ¿no? Me encantó, felicidades, Irving. La verdad que es lo que tengo que comentar. Tengo muchísimos otros, digamos, otras impresiones. Mueves mucho con esta investigación y mueves mucho con la forma también en la que lo narras, ¿no? Que es entre ensayo filosófico, aventura literaria, narrativa poética, en fin, es muy enriquecedor, tanto el contenido como la forma. Felicidades. Muchísimas gracias, Jimmy. Abrazo. Muchísimas gracias, Jimmy. Y sí, la verdad es que tiene razón. Este es el momento en el que tengo que decirte, Irving, la verdad es que es un texto no solamente con una gran erudición filosófica, sino también muy literario, ¿no? Que es una de las cosas que a mí más me gusta. Esta idea de que regreses una y otra vez a una misma pregunta, bueno, o sea, me fascinó, me pareció así digámoslo así, un giro muy interesante, y que efectivamente digamos que como nos da nada más estoy pensando estoy pensando en la frase en francés, no sé por qué, pero es como una especie de guiño hacia este regresar una y otra vez, ¿no? Ese nostos del que tú hablabas. Y yo te quiero preguntar así muy rápidamente, no sé qué tanto tiempo nos dé, la verdad, la vida, probablemente al calor de las discusiones contemporáneas, seguramente tendremos que hablar de esto, yo creo que un semestre, pero hay por ahí una forma de entender las cosas que yo creo que tiene que ver sobre todo con una lógica moderna que tenemos, sobre todo porque pienso que de alguna manera tendemos a ser mucho más cartesianos de lo que creemos, ¿no? Y en ese sentido estamos todo el tiempo pensando un poco en torno a este regreso, a esta vuelta hacia una inocencia primigenia. Y obviamente estamos un poco en términos de querer decidir un poco si regresamos a las comunidades originarias o si nos desafanamos por completo de esta mexicanidad y nos asumimos en términos de seres cosmopolitas globalizados en la misma lógica consumista del sistema capitalista,
y estamos todo el tiempo, ya sabes, insertos entre volver, entre hacer que España nos ofrezca una disculpa o, no sé, olvidarnos de todo por completo y darle la vuelta a esta discusión porque creemos que ya está muy trasnochada e insertarnos por completo en lo que deberíamos ser, ¿no? En estos sujetos consumistas del turbocapitalismo, que todo el tiempo están con estas decisiones racionales y que tienen pura agencia y que son sujetos ya muy distintos y que no tienen nada que ver con la mexicanidad. Pero yo creo que en ese sentido, de alguna manera, no hay una respuesta en esta misma lógica dicotómica. O sea, tiene que haber otra forma de que seamos mexicanos y de que seamos sujetos, ¿no? Y creo que tú coincidirás conmigo en que efectivamente si estamos todo el tiempo pensando en este regreso, si estamos muy enamorados de esta inocencia originaria, o si por el otro lado estamos como siempre viendo hacia lo de afuera, pues de alguna manera no estamos respondiendo a esta pregunta originaria de quiénes somos efectivamente, ¿no? En el fondo la idea de tu exposición a mí me gustó muchísimo, sobre todo porque está mostrando una mexicanidad muy distinta. Y es una mexicanidad que está anclada en determinadas nociones que de alguna manera nos presentan ciertas características que no nos gustan tanto, pero de alguna manera pues tenemos que aceptarlas, ¿no? Y en ese sentido pues hay que tomar un camino distinto de estos dos que te había propuesto en un principio, ¿no? O sea, ni regresar a lo originario, ni regresar a lo prehispánico, a lo que sí somos, a este purismo extraño, ni olvidarlo todo, ¿no? Tiene que haber otra manera. Me imagino que tú estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Bueno, no sé, yo estoy hablando por ti, Irving, pero no sé qué opinas al respecto. Sí, bueno, es muy interesante lo que dices. A ver, yo creo que coyunturalmente estamos en una excelente época para hacernos la pregunta. Porque creo yo que, a ver, cuando hacía, a propósito de guiños, ¿no? Cuando hablaba de esto del Quijote, de la condena a quien tiene que pagar, quien vive en un tiempo bisagra, en un tiempo de transición, era un guiño para mí, para ustedes, ¿no? De alguna manera, creo que nuestra generación justo está surgiendo en una época donde a ver, en México, ¿no? En particular, me parece que estamos en una crisis de identidad. Me parece que me voy a meter en temas políticos, no quiero meterme, pero me parece que, a ver, la caída del PRI debe ser algo que se debe analizar muy a fondo, porque no es un partido cualquiera, sino es un partido Estado. Es decir, a ver, ¿qué sucede con los partidos Estados, ¿no? Tiene un rasgo, tiene muchos rasgos totalitarios, como estos de los que habla Hannah Arendt. A ver, es el hecho de que la tradición, regularmente, acuérdense que en griego, nomoi, ¿no? Significa ley, pero también significa tradición. Normalmente, toda ley o toda cultura tiene algo de orgánico, es decir, se gesta desde abajo hacia arriba, ¿no? Y sí, logra de alguna manera penetrar en las estructuras de Estado, pero justamente es el movimiento de abajo hacia arriba. Lo que sucede con un partido Estado, con un totalitarismo como tal, es que la cultura o la tradición se impone desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces me parece que el hecho de haber prescindido de un partido Estado que impuso o institucionalizó la cultura es muy problemático porque no solamente nos deja sin ese partido Estado, ¿no? Que subsiste, pero ya no en el poder, no con la fuerza que tenía, sino que nos mete en una crisis de identidad, nos mete en una crisis cultural muy, muy profunda. Yo me regocijo mucho cuando voy a las librerías en México recientemente y me encuentro muchas revisiones historiográficas, algunas de menor valor, algunas de mayor valor, pero esta idea de la verdadera historia de Porfirio Díaz, ¿no? Estos temas muy gringos o títulos muy gringos, ¿no? La verdadera historia de los mitos en México, etcétera. A ver, si regularmente no son de mi interés, pero es interesante porque es un síntoma de algo, ¿no? Es el síntoma de que estamos en una profunda crisis y hay un intento de revisión histórica que me parece muy válido y muy legítimo, ¿no? Cuando el toro lo quieren matar en el ruedo, lo que busca es la puerta por dentro, y me parece que es lo que nos está pasando exactamente. Creo que estamos buscando la puerta por la que entramos aquí, no sabemos cómo fregados llegamos, y el relato histórico que más o menos nos explicaba cómo llegamos a este punto, creo que ya se cayó, ¿no? Entonces,
me parece muy legítimo, me parece muy legítimo esa revisión, me parece que no es arbitrario que a mí me interese este tema, me parece que no es arbitrario que ustedes en alguna medida, espero, les interese este tema, justo por eso, ¿no? Porque estamos en el mismo barco y estamos en la misma crisis. Diría eso, ¿no? No sé si responden algo. No, no, para nada. Estamos de acuerdo en que estamos justo vadeando con las mismas corrientes y en un mismo océano descomunal y estamos luchando todos al mismo tiempo por no ahogarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Irving. Julián había alzado la mano desde hace rato. Adelante, Julián. Una cosita rápida, y es como a modo de, más que anuncio de continuación de la discusión. Si les interesa, el año pasado Irving y yo organizamos una clase que se llamaba Reflexiones sobre la Mexicanidad, que eran 5 sesiones, y las sesiones eran como de 4 horas, incluso con una introducción que duró como 2 horas. Entonces están todas completas en YouTube, las primeras 3 sesiones y la introducción. La primera, pues, es nada más la presentación del curso, los intereses. La segunda, bueno, la primera ya sesión formalmente es qué significa ser un país colonizado. La segunda es el México criollo. La tercera es una hermenéutica del símbolo para acercarse al México precolombino. Entonces, a quien le interese como profundizar mucho más en esto, que no es lo que Irving trae el día de hoy, pero que es como de cierta forma un germen de esto que viene hasta el día de hoy, pues creo que ahí se puede penetrar muchísimo más tanto en la reflexión como en la parte bibliográfica, porque también hay muchas referencias bibliográficas, hay muchas referencias a autores, a ideas, a conceptos, y todo está ahí al que le interese. Y la sesión 4 y la 5 no la habíamos subido originalmente, pero por ahí deben de estar. Entonces, si a alguien después le interesa irse a la 4 y a la 5, con mucho gusto las buscamos donde estén en la gaveta de los recuerdos y se las damos. Y Dios Cujuy, Dios Cujuy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julián. Sí, pues obviamente iremos a la fuente de esta sabiduría, por supuesto que sí, por ahí estaremos. Y bueno, pues creo que ya no hay más preguntas, Irving. Bueno, por supuesto que hay más preguntas, pero muy seguramente se quedarán en la mente de todos, de todas y todos los que nos estuvieron viendo. Y pues muy probablemente después te contacten y te hagan este tipo de preguntas. Y de todas maneras, yo espero que, Irving, puedas volver a esta que es tu casa, por supuesto, a estas sesiones del Seminario Permanente de Ayón, que ya sabes que eres más que bienvenido. Nos dio muchísimo gusto que hayas estado con nosotros y que hayas podido compartirnos algo de tus investigaciones, que verdaderamente son muy seductoras y que definitivamente pues tendremos que volver a discutir porque esto no se acaba aquí. Quiero darles las gracias a todas y todos por habernos acompañado. Fue una sesión magnífica, la verdad es que sí estuvo muy, muy buena y nos dejó con muchos aprendizajes, como bien nos decía por ahí Adrián. Por este año ya damos por cerradas nuestras sesiones del Seminario Permanente Ayón, pero no se pierdan el newsletter que seguirá para el 2022 y que ya tiene pues por ahí varias sesiones. Y pues que continuará con todo este fuelle y con todo este entusiasmo que solamente pueden dar las y los jóvenes. A mí también me encantó la exposición y la discusión estuvo fantástica, Ana. Muchísimas gracias por tus comentarios. Te está felicitando Irving, por supuesto. Y bueno, pues sin nada más que decir, creo que este es un buen momento como para decirnos adiós. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto y de cualquier manera, pues estamos por aquí. Irving, muchas gracias. Rosario, si quiere dejar de grabar. Sí. Muchas gracias, Paula. También en Dragma tienen su